Muy buenas tardes a todos. Un saludo desde la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial. Queremos seguir acompañándolos desde el Día Mundial del Riñón y en el mes mundial del riñón con nuestro logo Viviendo Bien con la enfermedad renal. Vamos a hablar hoy de lo que es la donación de órganos. Todos somos donantes de órganos y en sus manos está que ayudemos a otros. La enfermedad renal crónica es una pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función de los riñones y la clasificamos en 5 estadios, siendo el primero el más leve y el estadio 5 el punto más grave de la enfermedad. Cuando un paciente está en el estado avanzado, que es el estadio 5, es para quien se opta en la posibilidad de recibir una donación de riñón para su trasplante. La etapa más avanzada es estadio 5. El nefrólogo, su médico, considera el inicio de terapias de sustitución renal. Estas pueden ser la diálisis o el trasplante como soporte de vida. Y puede ser aún antes de que el paciente presente los síntomas graves de la enfermedad. Las terapias renales de sustitución pueden ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Pero sin ninguna duda está el trasplante renal y todos somos potenciales a recibir un trasplante cuando lo requerimos e ingresar a la lista de espera. Sin ninguna duda, el trasplante renal es el tratamiento de elección para nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en ese estadio avanzado o estadio 5. Hoy en Colombia, casi 2.800 pacientes están en espera de un trasplante renal y usted podría llegar a ser uno de esos donantes. Piénselo, si todos somos potenciales donantes de riñón, nosotros podríamos llegar a salvar o a mejorar la calidad de vida de un paciente con una enfermedad renal que está en el estado más avanzado. En Colombia, todos somos potenciales donantes, salvo que expresemos lo contrario. De hecho, si tomamos una decisión y explícitamente la expresamos de ser donantes, ni siquiera la familia podrá revocarla. Es una decisión de cada uno de nosotros y que será respetada. Los menores de edad también pueden ser donantes de riñón, siempre y cuando sus representantes legales expresen el consentimiento. En la mayoría de los casos corresponde a los padres del potencial donante. Se ha dicho mucho con respecto a la donación de órganos y se habla de un negocio. En Colombia se prohíbe la remuneración o cualquier tipo de compensación o retribución por la donación o suministro de un riñón. La plata no cuenta aquí. Si esto es detectado, inclusive la persona que incurra en este tipo de negocio se considera un delito y es penalizado con cárcel. ¿Qué tipos de donantes existen? El uno es el donante cadavérico y el otro es el donante vivo. Obviamente, en ambas condiciones se deben tener el óptimo estado médico previas a la donación que nos hace candidatos para esta. Hablemos del donante de cadáver. Nos convertimos en potenciales donantes cadavéricos cuando tenemos muerte cerebral por una lesión cerebral que es irreversible. Pese a que estamos en una condición de muerte cerebral, el equipo médico sostiene los signos vitales a través de maniobras artificiales, ventilación mecánica, suministro de líquidos y algunos medicamentos, para mantener esa estabilidad en términos de que el organismo esté bien oxigenado, se mantengan los niveles de presión arterial, frecuencia y ritmo cardíaco y una adecuada hidratación. Nunca vamos a ser donantes de órganos si no se presenta primero esta condición de lesión renal irreversible. ¿Cuáles son las causas de muerte cerebral? Podemos tener muerte cerebral por trauma, es tal vez la más frecuente, accidentes de tránsito, en moto, en vehículos, traumas contundentes en la cabeza. Igualmente por lesiones tumorales que lesionan significativamente el cerebro y nos llevan a la condición de muerte cerebral. Enfermedad cerebrovascular
o derrame cerebral, como muchos lo conocen, que puede ser isquémico cuando lo que falta es oxígeno, o hemorrágica cuando hay un sangrado dentro de la masa cerebral que produce compresión de todas sus estructuras y la lleva hacia la muerte. Infecciones severas del sistema nervioso central o fenómenos inflamatorios de cualquier otro tipo. Son múltiples entonces las causas por las cuales podemos tener una muerte cerebral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico de muerte cerebral reúne una serie de signos que deben ser cuidadosamente analizados y registrados en la historia clínica. Ellos son 7 fundamentalmente. 1, la ausencia de respiración espontánea. 2, las pupilas persistentemente dilatadas. 3, la ausencia de reflejos pupilares a la luz. Ausencia del reflejo corneano. Ausencia de reflejos oculovestibulares. La ausencia del reflejo nauseoso y la ausencia del reflejo de la tos. Miremos algunos de ellos. Las pupilas severamente dilatadas o completamente dilatadas que no responden a la luz. El reflejo corneano, que consiste en tocar la córnea, que es esa parte más anterior que cubre la bolita que representa el color del ojo y que cualquier tacto sobre ella o cualquier estímulo sobre ella produce inmediatamente el cierre del ojo y este desaparece. Los ojos de muñeca, que consisten en que cuando uno mueve la cabeza, los ojos van en la misma dirección. Y los reflejos del oído con los ojos, y es al estimular el oído con agua fría dentro del conducto auditivo externo, el ojo se desvía en condiciones normales hacia donde está el estímulo, cosa que no sucede cuando hay muerte cerebral. Como les decía, el paciente siempre estará recibiendo un soporte ventilatorio con una máquina de ventilación artificial y a través de ella nosotros podemos evidenciar que al desconectarla el paciente no respira espontáneamente. Estos son algunos de los principales signos de los 7 que les mencioné que representan la muerte cerebral del paciente. Esta tiene que ser absolutamente confirmada y lo hacen 2 médicos, ambos independientes de los grupos de trasplante. Uno de ellos debe ser un especialista de ciencias neurológicas, sea neurólogo clínico o un neurocirujano. Los riñones y cualquiera de los órganos serán extraídos única y exclusivamente después de que estos 2 profesionales hayan confirmado la muerte cerebral. Ahora, que es que no solo es un negocio, sino que el riñón va hacia los amigos de los médicos. No es así. La asignación de esos riñones que se donan en condiciones de muerte cerebral está regida por criterios clínicos, normas éticas y no por consideraciones económicas ni de ninguna índole. Y las reglas de asignación las definen comités debidamente constituidos, que son transparentes, equitativos y justificados, no por la decisión exclusiva de un médico. Hoy, estos criterios únicos para la distribución y asignación de los órganos están en manos del Instituto Nacional de Salud, atendiendo la escala de severidad de la enfermedad del paciente y la compatibilidad, garantizando que nuestros órganos donados vayan a la persona que mejor y en las condiciones del momento más lo amerite. Es por eso que cuando existe el momento de muerte cerebral tenemos que hacer registros debidamente diligenciados para enviar al Instituto Nacional de Salud, que será quien vigile y fiscalice que la asignación del órgano sea lo debidamente adecuado. ¿Hasta cuándo puede ser donante? La edad no es una contraindicación absoluta. Va a depender de los factores potenciales de salud y del riesgo que pueda tener un potencial donante. En general, esa edad la va a fijar los grupos de trasplante. En algunas condiciones y en algunos países con mayor frecuencia se utilizan los donantes marginales, a veces pacientes de mucha edad, por encima de los 75 años, y se le asignan esos riñones a receptores de la misma edad. ¿Cuáles son esos factores de riesgo de los que hablamos?
potenciales donantes a los que se les detecten hábitos inusuales, por ejemplo, la promiscuidad sexual, o pacientes con posibilidad de transmitir algunas enfermedades infecciosas, como es el SIDA o como son las hepatitis virales, o en aquellos pacientes que por el uso de tóxicos, especialmente los intravenosos, como la heroína, pueden poner en riesgo al receptor del órgano. ¿Quiénes no pueden ser donantes de riñón? Aquellas personas a las que se les detecte un cáncer activo. Las excepciones son los tumores vasocelulares de piel o el tumor del cuello del útero cuando está localizado. Se excluyen también aquellos pacientes que tengan tumores primarios del sistema nervioso central o tumores en el cerebro. Otros procesos, infecciones como la tuberculosis, inflamaciones del cerebro por infecciones virales, pacientes con malaria, pacientes que tengan procesos infecciosos que afecten diferentes órganos de su economía y que sean resistentes a diferentes antibióticos, pacientes en condiciones de sepsis por bacterias, o sea, infecciones diseminadas por todo el cuerpo o por hongos. Algunas formas de enfermedad del sistema nervioso central, como es la meningitis por la listeria, o pacientes que ya tengan por razones de su reanimación y de su mantenimiento, se encuentren con la sangre ya muy diluida. ¿Qué intervenciones se hacen en el potencial donante? Esto es lo que hemos llamado el protocolo pretrasplante. Lo primero que se hace es tratar de recuperar la mayor información acerca de los antecedentes de ese potencial donante y, por supuesto, un exhaustivo examen físico. Mientras eso se está haciendo, a este potencial donante se le están vigilando continuamente sus signos vitales, se está garantizando la oxigenación de sus tejidos, una adecuada hidratación y adicionalmente se les hacen algunos estudios adicionales, tanto de imágenes, radiología, imágenes de ecografía, tomografía y exámenes de laboratorio. Todo con el objeto de garantizar la calidad del órgano que va a ser trasplantada a ese potencial receptor. Estas son algunas de las diferentes pruebas complementarias que se realizan al potencial donante. Se le hacen pruebas de SIDA, se les hacen las pruebas de hepatitis, pruebas de otros tipos de gérmenes, bacterias, virus, como el Epstein-Barr, como el citomegalovirus. Se hace radiografía de los pulmones, se hace ecografía del abdomen que nos permita ver de alguna manera estructuralmente cómo están funcionando los riñones. Se hacen pruebas de función de otros órganos, como son las pruebas de la función del hígado, cómo está su estado de glicemia y, por supuesto, las de función renal, garantizando la idoneidad del riñón que se va a trasplantar. Otro tipo de donante es el donante vivo. ¿Qué tenemos que hablar con respecto al donante vivo? El donante vivo hace referencia a esa persona que en vida dona uno de sus dos órganos. ¿Qué sabemos? Que un paciente que está en óptimas condiciones de salud puede vivir con un solo riñón. Ese riñón solo es capaz de asumir todas las funciones necesarias para la supervivencia en perfectas condiciones del potencial donante. Los donantes vivos pueden ser vivos relacionados. El vivo relacionado hace referencia cuando un donante vivo le hace donación de un órgano a uno de sus parientes biológicos, como los padres, los hermanos, los hijos, los tíos, primos, etc. Igualmente, existe el donante vivo no relacionado. Y es cuando aquí ya no existe un parentesco entre el donante y el receptor. Puede ser la pareja sentimental, el novio, la esposa, o la novia o el esposo. Puede ser un amigo o aún un compañero de trabajo. Y en algunas circunstancias existen personas que en un acto de humanidad entregan uno de sus riñones. ¿Cuáles son los riesgos de donar un riñón? Empecemos por decir que la donación del riñón en principio podría afectar la función global del riñón del paciente vivo, pero se sabe que menos del 1% de esos pacientes, menos de 1 de cada 100, puede llegar a tener una futura insuficiencia renal.
insuficiencia renal que en mucho menos porcentaje requerirá la necesidad de un trasplante para ese donante. En general, van a vivir lo mismo que las personas que no han sido donantes y, por supuesto, estos pacientes donantes vivos se les va a hacer un seguimiento en el tiempo garantizando la salud. De aquí que todo donante vivo, antes de entregar su riñón, se le hace un examen muy exhaustivo, no solo físico, sino con diferentes exámenes de laboratorio que garanticen esa óptima salud del paciente, de la persona que va a donar. Y esto es lo que se llama el protocolo pretrasplante. La extracción del riñón en el donante vivo, este es un procedimiento que se conoce como nefrectomía. De este tipo de procedimientos, las complicaciones son mínimas. De todas maneras, como en cualquier procedimiento quirúrgico, se pueden presentar, siendo lo más frecuente el dolor después de la cirugía. Se pueden presentar eventos de sangrado o aún de trombosis en algunos vasos, infección del área de la cirugía, de donde se extrae el riñón o de la herida quirúrgica, hernias, y es muy raro que se presente la muerte. La gran mayoría de los donantes de riñón se recuperan sin ningún tipo de complicaciones. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas para esa nefrectomía, para retirar ese riñón? Son de dos tipos. La una, la nefrectomía laparoscópica, la segunda, la nefrectomía abierta. Ambas técnicas son seguras y se ha tenido en Colombia la suficiente experiencia para ellas. Sin embargo, la técnica laparoscópica es menos dolorosa y la recuperación después de la extracción del riñón es mucho más rápida que la nefrectomía abierta. La nefrectomía laparoscópica se realiza mediante una cámara y un instrumental que se introducen por pequeñas incisiones cerca del ombligo. Luego de la manipulación del cirujano y que ya tiene el riñón para el trasplante, una incisión mayor por debajo del ombligo le va a permitir extraer el riñón para trasladarlo al receptor. La nefrectomía abierta es una incisión grande de alrededor de 18 centímetros por debajo de la última costilla, generalmente en el lado izquierdo. En este el cirujano tiene una visión directa. Sin embargo, como les decía, posiblemente es una cirugía más dolorosa para el donante y la recuperación es un poco más lenta. Sin embargo, como ya le dije, ambas técnicas son seguras y las complicaciones no son muchas. Hay unas condiciones para ser donante. Uno, ser mayor de edad, por supuesto que no se esté en condición de embarazo. La persona que va a ser donante debe gozar de plenas facultades mentales y de muy buen estado de salud. Esto lo va a certificar un médico como esté fuera del grupo de trasplantes. Debe expresar su consentimiento informado expreso mediante una declaración juramentada ante un notario. Y para recibir esa donación, el Comité Institucional de Bioética y Ética Hospitalaria tiene que dar el aval para lo mismo. Por supuesto, solo donar uno de los dos riñones. Adicionalmente, debe tener la claridad, la certeza de todos los riesgos que se pueden generar por el procedimiento, aún de las situaciones que son impredecibles. Todo está preparado para que salga bien. Pero como les decía, aún en procedimientos mínimos pueden existir complicaciones y quien va a donar un riñón tiene que tener claridad acerca de esto. Que haya sido previamente informado sobre las condiciones de su decisión. Para algunas personas en algún momento esto puede tener más adelante una repercusión somática o psicológica. Generalmente va a ser de bienestar, pero ante una situación de depresión es una factibilidad que puede existir y quien vaya a donar lo tiene que tener muy claro. El donante vivo no debe tener ninguna enfermedad que pueda ser agravada por la extracción de ese riñón. Y se le debe garantizar toda la asistencia médica que él pueda requerir para su restablecimiento luego del procedimiento quirúrgico. Haga partícipe a su familia de la decisión de ser donante.
Es lo más importante. Posiblemente ellos siempre van a tener que dar su aval para que usted, esa decisión que usted tomó, se lleve a cabo. En caso de una muerte cerebral, no se lleve sus riñones. Brinde con ellos una opción de vida a otros. Piense que en algún momento podría ser alguien muy cercano para usted el que reciba ese riñón. O a veces, Dios no lo quiera, puede ser uno mismo el que llegue a requerir de una donación de un órgano. Invite a sus familiares y amigos, no solo a su decisión, sino a que ellos también sean donantes. Todos podemos ser donantes de riñón. Esto le va a permitir a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica continuar viviendo bien con la enfermedad renal. Muchas gracias.